Bendiciones. En este hermoso día vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Amén y amén. Estamos empezando una nueva temporada de vida, un nuevo año, y sé que muchos están expectantes a lo que Dios está haciendo o a lo que Dios hará. Pero otros, por el contrario, ya se están atando y atando sus familias, decretando palabras negativas y contrarias a la voluntad de Dios, palabras de desesperanza. Y yo creo que es necesario que nosotros aprendamos de cuán poderosas son nuestras palabras, porque nuestras palabras sí que afectan nuestro futuro y nuestro presente. Tiene nuestro futuro todo que ver con la manera en cómo nosotros hablamos. Si queremos que nos vaya bien, debemos aprender a decir lo que Dios dice. Pero ¿dónde está lo que Dios dice? En las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo le dijo a los cristianos de Corintios que ellos eran carnales e inmaduros y que no sabían hablar aún. Los llamó niños espirituales. Pablo notó que sus conversaciones no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Pero a veces también nos pasa a nosotros. Nuestro lenguaje muchas veces no va en la misma dirección del lenguaje de Dios, y por eso no hay el progreso que tanto anhelamos. La palabra del Señor dice en Amós capítulo 3, verso 3: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra para gozar de las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Si queremos caminar con Dios en una relación estrecha, en una relación bonita, debemos estar de acuerdo con Él a través de la palabra. La Biblia es la voz de Dios y nos dice que Él nos ama muchísimo hasta el punto de haber enviado a su Hijo a rescatarnos. Sin embargo, hay tantas personas que se sienten miserables y poco amadas porque no leen lo que dice Dios. Dios dice que nos ama. Dios habla de un sacrificio de su Hijo por amor a nosotros. Entonces, cuando te sientas miserable o que nadie te ame, recuerda que Dios te ama tanto y que Jesús te ama tanto y que el Espíritu de Dios te ama tanto, que definitivamente ese sacrificio ha sido por ti y ha sido por todo aquel que en el que Él cree. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero solamente es real en nuestras vidas cuando empezamos a hablar y actuar de acuerdo con lo que Dios dice. El poder del acuerdo es algo sobrenatural. Dios quiere que su palabra se convierta en parte de nosotros para guiarnos por el camino de la bendición. David dice en uno de los salmos que somos bienaventurados cuando nosotros ordenamos nuestra conducta y nuestras conversaciones según la palabra de Dios. Leer la Biblia es importante. ¿Por qué? Porque no es posible que Dios diga una cosa y haga otra. ¿Sabes por qué? Porque Dios es uno con la Biblia y Él no miente. Él jamás sería infiel a lo que está ahí escrito, porque Él es fiel a lo que ha dicho y cumplirá todo lo que ha prometido. Satanás es un mentiroso y la única forma de discernir sus mentiras, de desenmascararlo, es conociendo la verdad de Dios, porque escrito está que la verdad nos hace libres. Escrito está en la Biblia. La Biblia es lo que va a renovar nuestra mente. Solo leyendo la palabra de Dios aprendemos a hablar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no tienes disciplina para leer la Biblia, tampoco la podrás declarar en oración a favor de ti. Recuerda que cuando oras conforme a la Biblia, esto afecta de manera poderosa tu presente y tu futuro. Es importante que lo tengas en cuenta. En este hermoso día te bendigo. Te ha hablado Handris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.